palabra a la asambleísta Joana Ortiz. Señora Presidenta, colegas legisladores, queridas ecuatorianas y ecuatorianos. Hablar de la denominada Ley de Apoyo Humanitario nos permitiría elaborar innumerables tesis académicas sobre retrocesos de toda índole. Todo esto bajo eufemismos e ironías con el que el peor gobierno de la historia buscó encubrir una gravísima afectación a los derechos laborales, con pretexto de atender al país durante la pandemia. Nuestra propuesta en campaña, como ya lo mencionaron algunos colegas de mi bancada, fue intervenir en esta ley, que de humanitaria definitivamente no tuvo nada. Por eso se han presentado proyectos que buscan la derogatoria de determinados artículos que representan regresión en derechos. En estos meses hemos escuchado a trabajadores de muchos sectores y de diferentes partes del país que nos hicieron llegar sus ideas, las consecuencias que han tenido en sus vidas producto de esta ley, así como también sus temores y sus esperanzas al respecto. Conversaciones que fueron acompañadas de información objetiva, que nos invitan a ver las vidas y dramas que no solo se han visto afectadas por la situación de salud y de empleo, sino que también han afectado a todas estas familias que han perdido a un ser querido. Cuánto dolor se ha causado en estas familias que además de soportar esa tristeza y ese dolor han tenido que enfrentarse a una vulneración a sus derechos humanos. En este contexto de tragos amargos, la situación laboral no presenta mejores cuadros, señora Presidenta. Así se enfatiza la dificultad de acceder al empleo pleno, mientras que el subempleo es la tónica general, caldo de cultivo ideal para la explotación, bajo el argumento coloquial de que así se recibe al menos un ingreso, o lo que dicen por ahí, que nada es más precario que no tener empleo. Las afectaciones son evidentes y aunque las cifras oficiales de la situación laboral en el país no necesariamente coinciden con las historias de la vida de las familias ecuatorianas que vemos a diario, como dato, hasta septiembre de este año el INEC indica que el desempleo es de 4.9% de la población, lo cual nos lleva a hacernos una pregunta inmediata sobre cuáles son las condiciones y circunstancias de trabajo de ese 95.1% que tiene algún tipo de empleo. La misma fuente oficial nos responde que el subempleo es del 22.7%, empleos no plenos del 27.6% y empleos no remunerados del 10.8%. En este contexto, el trato que demos a esta ley, colegas legisladores, será fundamental para incidir en la calidad de vida de los trabajadores y en disminuir su vulnerabilidad. Si bien es cierto, la pandemia y el confinamiento dispuesto por el gobierno de turno para minimizar su impacto en el país ha afectado y sigue afectando a todos, incluidos los empresarios. No es menos cierto que, desde su punto de vista, no existe nada más prioritario que velar por sus intereses económicos, más que por los intereses y los derechos de los trabajadores, violentando de esta manera los derechos adquiridos en relación laboral mantenida con sus trabajadores. Al respecto, el Ministerio de Trabajo informó que entre enero y octubre del 2020 se registró un total de 598.506 personas que perdieron su empleo, bajo el argumento, nada claro a la época, de la fuerza mayor o caso fortuito originado por la pandemia. Esta situación se agravó aún más con la vigencia de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, poniendo a los trabajadores, como ya mencionaban algunos colegas, a elegir entre perder su empleo o aceptar los acuerdos bilaterales que en muchas circunstancias iban en contra de sus derechos laborales. Tanto así que durante los primeros 3 meses de aplicada esta ley, se desvincularon a más de 200,000 trabajadores a nivel nacional. El análisis que hemos hecho de esta normativa no puede ser tratado sin pensar en las familias que he mencionado, para así superar la confrontación personalista, contrastar ideas y no atacar a los proponentes, que entiendo que han hecho un esfuerzo en torno a esta reforma.
así como también han existido abusos de parte de empresarios acogiéndose a supuestas quiebras para no reconocer derechos de sus trabajadores. También hay ejemplos de quienes no han perdido la confianza en el país y no han sacado su dinero al exterior para seguir invirtiendo en el Ecuador. En primer lugar, me parece que es importante que se realice un tamizaje de los diversos temas que se han expuesto, de tal manera que entendamos en este pleno que nuestro objetivo siempre será dar voz a la ciudadanía y no encerrarnos en nuestros propios paradigmas o en la repetición al infinito de dogmas. En ese sentido, compañeros y colegas legisladores, presenté a la Asamblea Nacional un proyecto que deroga determinadas disposiciones de la Ley de Apoyo Humanitario, expresamente aquellas que atentan contra los derechos laborales y los artículos que ya perdieron vigencia. Y para evitar un vacío legal, hemos propuesto mantener disposiciones para que en el caso de dar por terminada una relación laboral, los trabajadores sean recompensados en base a los sueldos que recibieron antes de la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario y así mantener los derechos que les corresponden. Esto tendrá que ser analizado, evidentemente, dentro de la comisión que está tratando esta ley. No solo es triste, sino también irresponsable el haber planteado escenarios demagógicos que supuestamente procuraron estabilidad laboral del personal de salud y beneficios para quienes se jugaron todo en primera línea de atención durante la crisis sanitaria del COVID-2019. Aquellos que los llamaron héroes de bata blanca y que no ha podido cumplir ni el gobierno anterior ni este gobierno con ese artículo 25 que determinaba estabilidad laboral para el personal de salud. Sin embargo, esta situación ya ha sido juzgada por la Corte Constitucional dentro de las atribuciones que prevé la Carta Magna. Por eso consideramos que si este beneficio ya no va a llegar al personal de salud, ¿para qué sirve seguir teniendo una ley de estas características? No podemos negar que se trata de una pandemia de afectación mundial, que aunque hubiéramos querido los ecuatorianos haber contado con un gobierno que fortalezca la presencia del Estado, no solo para atender los síntomas y consecuencias de las personas que sufrieron por COVID-19, sino también para extender la atención a las familias que solo cuentan con ingresos informales de acuerdo a las actividades que realizan diariamente. Finalmente, queridos ecuatorianos y ecuatorianas, nuestra gestión legislativa siempre responderá a los intereses de las grandes mayorías, a los intereses de los trabajadores ecuatorianos y de las familias de nuestro país. Gracias, Presidenta.